Bienvenidos, seguimos con esta serie de 3 vídeos titulada Consecuencias de la pornografía, cómo y por qué abandonarla. En el primer vídeo hablamos de cómo la pornografía daña el modo de ser de las personas, su personalidad, porque altera el mecanismo interno del querer. Es decir, deteriora la fuerza de la voluntad y la capacidad de amar, que es esencial para la salud psíquica y espiritual. En esta segunda sesión veremos la similitud de la pornografía con las drogas y lleva por título Del vicio a la adicción. Una droga que roba intimidad. La pornografía, como vimos en la primera parte, encarcela, destruye, empaña el corazón, rompe los matrimonios, muerde e introduce su veneno en el sistema inmunológico espiritual como una víbora. Lo que a veces comienza por juego, curiosidad o seducción, termina arrastrando con más o menos complicidad de la persona. Y las lleva por una pendiente que entrelaza el vicio y la enfermedad mental, la adicción. A la búsqueda inicial de placer se añade una necesidad imperiosa de actuar para reducir la ansiedad o el malestar psíquico y se pierde incluso el placer que se persigue. La búsqueda de imágenes y sensaciones refleja o se transforma en un desesperado anhelo de llenar el vacío de sentido que se encuentra en la propia vida. Y también las propias relaciones interpersonales significativas e íntimas que se ansían se reflejan en eso. Pienso que con toda propiedad podemos llamar a la pornografía un robo de intimidad que introduce al espectador en un mundo de crimen. Y esto no solo porque la mayoría de los canales de pornografía tienen parte de contenido ilegal y no voluntariamente vendido por los actores, sino que robar es, como dice el diccionario, ¿verdad?, despojar a otro por medios ilícitos de lo que le pertenece, no solo de tipo material, sino también espiritual. La producción y difusión de pornografía es ilícita, pues se quita a otro de algo que solo puede estar a la venta en condiciones criminales de esclavitud y opresión. Se le quita de su propia dignidad e intimidad. A diferencia además de otros robos, la intimidad robada no se puede restituir. Quien roba en un supermercado, por ejemplo, puede devolver lo que ha robado o pagar lo robado. Quien roba intimidad no podrá devolverla nunca. Es también diferente en cuanto a que un objeto robado se puede disfrutar por un cierto tiempo y satisfacer de verdad alguna necesidad. Pero la intimidad robada con la pornografía no satisface ese anhelo de amor, esas ansias de relacionalidad que tiene el ser humano. Y su efecto placentero dura solo un instante. Por muchos motivos que ya mencionamos, y también por participar en este robo de algo espiritual que no puede ser vendido lícitamente, quien ve pornografía se hace cómplice de crímenes. Y poco a poco, aunque no lo desee, su personalidad se transforma en esa dirección. La pornografía termina con frecuencia en una enfermedad de la libertad, lo que es común a los otros trastornos mentales, y altera también por ello la capacidad de ser responsables. Con fundamento médico se ha llamado a la pornografía la nueva droga, pues dispara una serie de mecanismos cerebrales similares a los de los drogadictos, como comprobó hace años el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Cambridge. La página web Fight the New Drug ofrece una serie de vídeos explicativos que vale la pena ver. En la descripción de este vídeo encontrarán los enlaces.
Recordemos los principales mecanismos neurológicos. La pornografía actúa liberando sustancias a nivel cerebral, especialmente en la amígdala cerebral, relacionadas con el placer y la recompensa, no con la felicidad y la alegría. En concreto lo que liberan es dopamina, no serotonina, que está más unida a la felicidad, ¿verdad? Y estas sustancias o neurotransmisores van dejando una huella en la disposición neuronal del cerebro. Al final, como con otras drogas, se produce una alteración que esclaviza. Es ilustrativo el dicho acerca de la pornografía, ¿no? Se consume con los sentidos y se guarda en el cerebro. La visualización de imágenes de contenido sexual impregna, por así decirlo, el cerebro y puede terminar por modificar la dinámica y la morfología neuronal. Hay, como se sabe, dos tipos generales de adicciones, ¿no? Comportamentales y a sustancias. El mecanismo que encadena a la sustancia, el alcohol, la marihuana, la heroína o lo que sea, o al comportamiento nocivo, por ejemplo el juego de apuestas, la compra compulsiva o la pornografía, es el mismo. Es un no querer dar respuesta, no querer ser responsable al inicio y un no poder hacerlo en la medida en que se instaura la dependencia. Todas las adicciones tienen en común el deseo de unos paraísos artificiales o falsos. La persona vacía busca llenarse de lo primero que encuentra a mano. A cualquier edad cabe pasar del vicio a la adicción. Se inicia con un consumo moderado, pero es necesario ir aumentando la frecuencia y la intensidad de las imágenes. Es decir, aparecen los síntomas clásicos de la adicción patológica: tolerancia, ya al mismo nivel no produce nada, y dependencia psicológica. No se puede vivir sin consumir. El resultado es una tensión constante que requiere más imágenes y muchas veces más y más violencia. Se presenta ¿no? en esta situación el ansia desmesurada de los drogadictos, o craving, como se llama en inglés, ¿no? En general, cualquier persona que comienza con determinadas actividades va transformando su modo de ser en la dirección de esos comportamientos. El que se esfuerza por querer a sus vecinos, hacer el bien, ayudarles, aunque sienta pocas ganas de hacerlo, va conformando una personalidad caritativa. Crece en la virtud. Quien roba pequeñas cantidades adquiere poco a poco la personalidad de un ladrón. Llega a ser simple y llanamente un ladrón. El vicio, también el de la pornografía, se hace una costumbre arraigada. Y muchos otros elementos muestran la similitud del fenómeno de la pornografía con otras drogas. Desde un punto de vista general, menciono la criminalidad de la que se participa y el sufrimiento que causa. Después, si analizamos el fenómeno de la pornografía, distinguiremos entre productores y consumidores. Y vemos que la industria de este sector, los productores, es muy similar a los que fabrican drogas. Por ejemplo, ¿no? Ambas industrias mueven millones, muchísimos millones, y no tienen reparos en cometer otros crímenes para conseguir más beneficios. No les interesa el placer, el bienestar o la felicidad del usuario, sino solo persiguen que paguen y mientras más mejor, y que se hagan adictos, por supuesto. A esto se añade en la industria pornográfica un machismo grande con una mayor explotación de las mujeres. En la otra cara de la moneda, desde el punto de vista de los consumidores, hay otras similitudes con los consumidores de droga. Se observa en los que ven pornografía
una mayor posibilidad de convertirse en agresores sexuales o en pedófilos. Los introduce en un mundo de crimen. Hay estudios científicos que muestran que los hombres que consumen pornografía agreden con más frecuencia a las mujeres, incluso en los matrimonios. Y un dato curioso, ¿no? Que las mujeres que consumen pornografía se dejan abusar también con más frecuencia y pierden la capacidad o el interés de denunciar a los agresores. La pornografía, como el alcohol y otras drogas, se transforma en un mal regulador de emociones. Con la tristeza, el miedo, el desánimo, aumenta el consumo en un intento fallido por contrarrestar la emoción negativa. No existe, como tampoco existe para otras drogas, un uso recreativo de la pornografía. No hay una pornografía normal. Los consumidores, aunque sea en pocas cantidades, tienen un riesgo mayor de caer en adicciones patológicas al estar sometidos a esos superestímulos de los que hablamos en la primera sesión. Si no se abandona pronto la pornografía, los daños son más duraderos. No solo se modifica y afecta el cerebro y el organismo físico con su aparato reproductor, sino que también afecta el corazón en su sentido metafórico del mundo emocional. La pornografía termina por empañar el corazón, entendido como ese lugar donde nos decidimos por el bien o por el mal, y que permite valorar a la otra persona por ser quien ella es, descubriendo su dignidad. El mundo afectivo de quienes se dejan arrastrar por este vicio de la pornografía se transforma completamente. Es más fácil que en estas personas suenen continuamente las alarmas de una emotividad negativa, que abre paso al burnout y a otras formas de patología psíquica. Después de lo que hemos dicho, es aún más claro que vale la pena poner todos los medios para cortar con esta trayectoria, ¿verdad?, oscura y peligrosa. En el tercer vídeo de la serie veremos más aspectos para prevenir la pornografía y cómo fomentar en nosotros y en los demás una audacia inconformista. Una audacia que desee mejorar el mundo y las relaciones interpersonales, que no se contente con ser esclavo. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.